Pues gracias a Dios, y vamos a seguir viendo lo que estamos viendo acerca de la unidad. Amén. Cómo construir la unidad. Y entonces, Señor, la Marianza. Good. Good. Ahorita les doy. Bueno. Ok. Sí, también es que tengo. Sí, por favor, ahorita te lo doy. Bueno, entonces, pues yo creo que ha habido ataques por todos lados, de alguna manera o de otra. Y pues son momentos donde dice la palabra de Dios que cuando venga el día malo podamos estar firmes de cualquier situación que venga. Amén. Entonces, eso es importante. Y ahorita las palabras proféticas que estaban dando, mencionaron algo que es importante. Y dice, la visión no tardará, sino que vendrá. Entonces, antes de la profecía estaba yo viendo y estaba yo viendo, pues tenemos un montonal de cosas, de aparatos y baffles, instrumentos y sonido y video y todo, pero pues no viene gente, pero gracias a Dios hemos podido estar colaborando con otros hermanos en la obra que Dios puso en sus manos, y ha sido de mucha bendición para nosotros los que hemos ido. Y entonces yo lo que creo es que Dios va a obrar y va a operar y va a manifestarse en un dado momento para que vengan gentes y podamos estar con más gentes el que puedan aprender de la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, pues sí. Entonces, si se acuerdan que estuvimos viendo acerca de la unidad, en primer lugar, ¿qué vimos? Que la unidad es ¿qué? La unidad es que, ¿sí recuerdan? ¿No recuerdan? La unidad es armonía. Ajá, pero hablamos de construir la unidad. ¿Por dónde comienza esa construcción de la unidad? ¿La familia? No. ¿Congregacional? No. Tú diste el ejemplo de las notas del teclado. Ajá. Que una sola nota se oía, si la tocaba se oía mal, pero ya entre tres notas que aún son diferentes, unidas, Ajá, en una unidad ya hacen una armonía. así es. Lo que dijo usted, mamá, sí es la familia, la congregación, pero falta la primera. ¿Cuál es? Padre, madre, hijos. No. Bueno, ahorita toca ya. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la unidad? Que la unidad se comienza a construir en mi ser, en mí, sí. Es el primer lugar donde se construye la unidad. ¿Por qué? Cuerpo, alma y espíritu. Porque hablamos de la unidad perfecta que hay en Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Y estos hablamos que es una unidad, ¿qué? Una unidad perfecta, divina. Ellos no se están peleando, ni se están contendiendo, ni se están envidiando, ni nada, ¿ok? Y vimos que entonces tenemos que ver que los patrones divinos nos van a enseñar los patrones, cómo deben de moverse los patrones terrenos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces en el patrón terreno, si el Padre y el Hijo son
perfectos y en ellos no hay desaveniencia y están en unidad, entonces el patrón terreno para la unidad va a comenzar con el espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿dónde comenzamos a construir la unidad? En nosotros, ¿sí? Que luego que decimos, ni yo mismo me comprendo, ni yo mismo me entiendo. Pues sí, porque hay una situación que a veces hay un conflicto terrible en el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene conciencia de Dios, el espíritu no tiene problema, ¿sí? Pero donde está el terreno de batalla es en el alma, porque en el alma tenemos una condición carnal, ¿sí? Y una condición espiritual, el nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces dijimos que si nuestra alma se pone de acuerdo con nuestro espíritu, entonces va a haber una unidad y el cuerpo solamente es un intérprete de lo que está sucediendo en nuestro interior. El cuerpo obedece al más fuerte de estos. Si la carnalidad del alma es la que impera, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a pecar, ¿sí? Pero si el alma se sujeta al espíritu, ¿qué va a suceder? El cuerpo va a obedecer a Dios. En la posición carnal no va a pecar. Disculpa, ¿el espíritu de uno o el espíritu de Dios? El espíritu de uno. Acuérdense que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén? Sí. Espiritual, pero entonces esto se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el alma se sujete al espíritu, los dos sean uno y puedan jalar al cuerpo hacia la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Orando, cantando, Alabando a Dios. Alabando a Dios, ¿sí? Cantando a Dios, ¿sí? Vamos a leer un versículo, busquen Efesios 5:18. Estos conceptos son muy básicos, pero si no los manejamos, siempre vamos a estar en derrota, ¿sí? Siempre. Por eso vemos en el Salmo 103, a ver quién lee Efesios 5:18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ajá, el otro versículo. ¿Cuál es? ¿Salmo qué? El otro versículo, 19, 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces la Biblia está diciendo, ¿sí? Dice, no os embriaguéis con vino, es una acción carnal, ¿ok? Dice, más bien sean llenos de Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Allá hay algo importante, cantando y alabando. Cantar no es alabar a Dios, aunque también sí lo implica. ¿Estamos? ¿Sí? Cantar es una de las partes que usamos para alabar a Dios, pero cantar no es alabar. Entonces dice cantando y alabando. Es importante que nuestro cuerpo se sujete a la voluntad de Dios y pueda glorificar a Dios, ¿sí? ¿Qué sientes cuando tu cuerpo no quiere? Ahorita, por ejemplo, yo
estaba cantando y me ardía la garganta. O sea, no podía danzar, pero dije, Señor, en tu nombre voy a hacerlo, porque así dice la Biblia. ¿Sí? Amén. Y dice en Romanos 12, 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros vamos a alabar, es importante que impliquemos el cuerpo, porque el cuerpo también, por una situación carnal, se resiste a alabar a Dios. ¿Sí? O no le gusta, o no siente que sea para sí eso. Entonces es importante que sea cantando y alabando. ¿Sí? Dar todas las expresiones de alabanza que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Amén. Ok, bueno, entonces aquí. Entonces dijimos Efesios 5, 18 y 19. Alabar. ¿Qué otra cosa? Y esto pues también es Romanos 12.1, 12.1. Ok, esto tiene que ver con la alabanza. ¿Sí? ¿Qué más? Cantar, aplaudir. Bueno, ya vimos la alabanza. Ahora, ¿qué más hay que hacer para que nuestra alma esté en una condición espiritual? Orar. Orar. Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. ¿Cómo estamos en comunión con Dios? Orando en lenguas. Hablando en lenguas. Sí. ¿Qué más? Hablando la palabra. Amén. ¿Qué más? Hablando en lenguas. ¿Qué más? ¿Qué dijeron? Leer la palabra. Leer la palabra. Tener relación con la palabra. Orando en lengua, llorando con el entendimiento. Ajá. Orando en lengua, llorando con el entendimiento. Sí. Cuando hablamos de tener relación con la palabra, en principio de cuentas es leerla, ¿ok? Pero no solamente hay que leerla, hay que memorizarla, hay que hablarla. Ajá. Cuando puede uno agarrar la Biblia y leerla en voz alta. Todos esos ejercicios espirituales van a llevar a tu alma a ponle ahí. Van a llevar a tu alma a estar en una condición espiritual. ¿Qué otra cosa nos falta? Practicar la palabra. Y más difícil. Bueno, ahí les va, fíjense. Si estas cosas en ustedes o en nosotros son excelentes, ¿saben qué va a suceder? Por sí mismo se va a dar el obedecer la palabra. ¿Sí? Por sí mismo. Pero si yo no tengo una relación excelente con la alabanza, yo no tengo una relación excelente al estar orando en lenguas constantemente, al tener relación con la palabra, leerla, aprenderla, hablarla, mirarla, escribirla, entonces esas situaciones no me van a dar la condición para que yo pueda caminar en el Espíritu. ¿Qué otra cosa nos hizo falta aquí? Falta una cosa. Bueno, dos. No. Para tener una condición espiritual, ¿qué más falta? Pedir perdón. Pedir perdón cuando pecamos contra Dios y contra los hombres. Dar gracias. Pedir perdón, esto ya lo vimos acá, ¿no? En la alabanza. Pedir perdón. Es tan importante pedir perdón porque a veces queremos hacer como hizo se me olvidó su nombre. A veces queremos justificarnos de lo que hemos hecho congraciándonos con las personas, y no es así. Si yo he ofendido a una persona, tengo que pedirle perdón. Si yo he ofendido a Dios, tengo que pedirle perdón. ¿Sí? Bueno, ya antes de pedirle perdón a la persona,
temer a Dios y perdón. Bueno, sí. Ajá. Entonces, la otra parte que vimos, pedir perdón, ¿qué falta? Para tener una condición espiritual aceptable, necesitamos congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para que el hermano Humberto no se enoje. Para aprender de su palabra. Para aprender de su palabra, ¿para qué más? Para alabar y bendecir a Dios y alabarle. Para bendecir a Dios, ¿para qué más? Para escuchar la voz de Dios a través de la profecía. Para escuchar la voz de Dios, Para agradecer. para agradecer también. Sobre todo, algo que es importante. Cuando tú a través de la semana te das cuenta que Dios ha sido bueno contigo y verdaderamente le das gracias a Dios por las cosas adversas y por las cosas que te benefician, eso te va a llevar, si verdaderamente hay esa actitud, te va a llevar a congregarte. Sí. Si se dieron cuenta que hace 8 días no estuve yo aquí. Bueno, me pidió un X hermano un auxilio porque no tenía quien llevar unas cosas y era urgente porque ya tenía un compromiso. Entonces lo hice, pero sí me sentí mal. Me sentí como vacío, no sé, me sentí raro. Hace mucho que no estaba yo así. Y entonces le dije al hermano, esta es la última vez. Todo lo que tú quieras, te hice el paro porque sabía que no tenías la manera de poder llevar tus cosas, pero esta es la última vez, el último domingo que cuentas conmigo, por favor. Si quieres, cualquier otro día de la semana, menos el domingo. Amén. Entonces, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque a través de toda la semana nos damos cuenta de lo que ha sucedido en nuestra vida. Y si en nuestra noticia está Dios, lo que vamos a querer es ir. Esta no es la casa de Dios. Este es el lugar donde se reúne la casa de Dios. ¿Estamos? Y va a haber una actitud de agradecimiento a Dios porque somos conscientes de que Él ha sido bueno, de que nos ha tratado con multitud de beneficios y misericordias. Y lo que vamos a hacer es, en una actitud de agradecimiento, es ir al templo. Eso te da una expectación. ¿Por qué? Porque el trato con Dios que nosotros tenemos en manera personal es como hijo. Es tu papá y tú, nada más. Él te apapacha, te consuela, te mima, no sé, muchas cosas que Dios hace con nosotros de manera personal. Pero cuando nos congregamos, ¿sí? Cuando nos congregamos, entonces Dios está formando una familia, está formando una escuela y está formando un ejército, ¿sí? Porque ya somos varios integrantes donde Dios va a empezar a moverse en diferentes maneras. Entonces, por eso es importante también estar reunido, porque en ello Dios va a estar trabajando con nosotros, nos va a estar enseñando, nos va a tratar como familia para que todos aprendamos a relacionarnos, a amarnos. Hace rato dijo la palabra profética, ¿verdad? Que si andamos en tinieblas, no tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Hace rato dijo, está en Primera de Juan. ¿Sí? Pero cuando estamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Entonces es algo que es importante que comencemos a aprender. Ok, esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Fíjense, busquen por favor un versículo. Está en Romanos capítulo 8. Gracias. 8:1.
Vamos a leerlo, es como conclusión de esto que estamos hablando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero va a ser una condicionante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir aquí que hay una condenación, hay una sentencia para los que andan en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la condenación o la sentencia de los que andan en la carne? Que se manifiesta la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí, vamos entendiendo? Pero, Si no, díganme. A ver. Bueno, pero esto no habla para que no se malinterprete de que sí se pierde salvación. No, estamos hablando que la condena es como en la cárcel, ¿no? Les dan una condena, una sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que está hablando es que los que están en la carne, su sentencia, su condena, es que caminen en la ley del pecado y de la muerte. O sea, un cristiano que anda en una manera carnal, lo único que va a poder hacer es pecar y estar separado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es como... Sí, porque el pecado separa de Dios. Sí, ajá. No sé, es como si estuvieras con tu papá y te quieres salir, no sé, a una fiesta, ¿no? Al salirte, pues al ya no estar en su casa, pues cualquier cosa mala te puede pasar, ¿no? Ajá, sí, está bajo, se sale de la autoridad. Bueno, entonces, verso 3, si no van entendiendo me preguntan, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ajá. Entonces, ¿dónde radica el pecado? Por eso Dios tuvo que tomar un cuerpo, para que en ese cuerpo fuera castigado el pecado, y en ese cuerpo fueran los pecados de todos los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para que, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y fíjense lo que va a decir en lo que estamos hablando ahorita. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo una sentencia. Los que piensan y los que se ocupan de la carne, ¿sí? Viven en la carne. Los que piensan y los que se ocupan de las cosas del Espíritu, andan en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces esto es muy importante dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la condición espiritual. Eso es lo que va a llevarnos a obtener una unidad en nosotros. ¿Sí? Ajá. A veces así cuando uno anda afanado, cuando yo ando afanado así, a veces para ir a los grupos estoy haciendo una lucha. Híjole, ¿vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Y estoy en esa lucha, porque tengo afanes de hacer cosas, porque tengo otras cosas que hacer, porque tengo que ir a los grupos, y entonces hay una lucha en la carne, ¿sí? Pero cuando estoy estudiando la Biblia y estoy viendo algunas otras cosas de referencia a Dios, no me es fácil, no me es difícil decidir, sí, vamos a ir y vamos a ir. Y a veces cuando ando así medio afanoso, sí me cuesta trabajo poder decidir, pero muchas de las veces sé que lo que tengo que decidir es lo que tengo que decidir, no lo que quiero decidir. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces ya vimos esta parte. Si les quedó claro alguna duda, díganme por favor. ¿Dónde quedó el
borrador, hijo? Sí. ¿No? Ok, no te preocupes. Bueno, entonces quedamos que esto, ¿qué es una qué? Esto es para la unidad ¿qué? En nuestro ser, ¿no? ¿Unidad qué? Para provocar, construir. ¿Unidad qué? personal. Personal. ¿Sí? La lucha entre la carne y el espíritu. Acuérdense una cosa, es como las células de nuestro cuerpo. Primero están los átomos, luego de los átomos que siguen las moléculas, y luego de las moléculas siguen las células. Si un átomo de nuestro ser está enfermo, va a enfermar a los demás. Entonces, por eso es importante que en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Dios esté obrando y operando para que no nos cueste trabajo. Decidir por Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Acuérdense lo que les dije también. Nuestra voluntad no es para obedecer a Dios. Nuestra voluntad solamente alcanza para alabar a Dios, para orar en lenguas, para tener relación con la palabra, para pedir perdón, para congregarnos. Nuestra voluntad para eso sirve. A partir de ahí lo que tiene que fluir es la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice: esforzaos en la gracia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque tiene que ser la capacidad de Dios fluyendo en nosotros para poder servir a Dios con su potencia, con su capacidad, no con la nuestra. Esto nos prepara para tener una vida espiritual. Amén. Pero ya a partir de que hacemos esto, Dios opera en nuestra voluntad su gracia. Y de esa manera es como podemos, en el nombre del Señor, ir y hacer las cosas que Dios nos ha indicado. Amén. ¿Quedó entendido? Amén. ¿Sí? Sí. Bueno, conste, aquí soy libre de su sangre. Y eso es una constante. Es una constante esto que tenemos que hacer. ¿Ok? Tiene que ser cada cuando. Siempre. Diario. Diario. Y si un día no lo pudiste hacer por X circunstancia, al otro día hazlo, ¿no? Persevera en ello. ¿Ok? Bueno, entonces estamos construyendo la unidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya vimos que se construye la unidad primeramente ¿en quién? Nosotros. En mí, ¿verdad? Es personal. Pero luego de una situación personal, ¿hacia dónde vamos a avanzar? Hacia la familia. Hacia la familia. ¿Sí? El siguiente paso donde tenemos que buscar la unidad es en la familia. Yo por ahí escuché hace muchos años un eslogan que dice: familias fuertes hacen Iglesias fuertes. iglesias fuertes. ¿Sí? Y esto es muy cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en la familia hay unidad, si en la familia hay unidad, hay fortaleza, hay empuje hacia un lado, entonces, por ende, las familias que vayan a la iglesia van a ser familias fuertes en el Señor, y estas familias van a crear una iglesia fuerte. Amén. Ahora, así como lo hemos visto en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y estos tres son uno, entonces en la familia entran las tres principales partes, que son Esposo o esposa. marido, Esposo y marido,
esposa y Hijos. hijos. ¿Ok? Por eso es tan importante lo primero que les dije, la primer parte, la unidad, construir la unidad personal. Si yo ando en el espíritu, lo más seguro es que yo voy a ordenarme y voy a tomar mi lugar que me corresponde dentro de la familia. ¿Sí? Porque por eso se descomponen las familias. ¿Por qué se descomponen las familias? ¿Por qué se truenan las familias? ¿Por qué, Hugo? ¿Qué se descuida? ¿Por qué? Falta de... Es una falta de relación, Ajá. falta de comunicación, falta de amor, falta de entendimiento y ¿Y todo eso por qué no se da? Porque no hay falta de perdón. No hay comunión con Dios, no hay unidad. La relación, la correcta y excelente relación con Dios nos va a dar como consecuencia una correcta y excelente relación entre el marido y la mujer. ¿Sí? Eso es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque hay tantas complejidades en los matrimonios. ¿Por qué? Porque uno anda en la carne. Bueno, y aparte de eso, dejemos lo de la carne. Pues porque las dos carnes chocan. ¿Eh? A veces, porque no, bueno, por ejemplo, ya cuando somos papás, Ajá, no hay un acuerdo en común, ajá. por decir, para llevar las reglas en un hogar, En un lugar. y luego después para con los hijos. Ajá. Porque, por ejemplo, a lo mejor Hugo puede decir, pongamos un ejemplo, Sara pide permiso para algún lado o Fer. Ajá. Y si, por ejemplo, yo considero que no es correcto o que no le beneficia, yo puedo decir que no. No es un ejemplo. Sí, sí, sí. Puedo decir sí. que no y a lo mejor él dice que Que sí. sí. Y entonces ahí empieza la controversia, Los el conflictos. conflicto, Amén. y empieza uno a dar... Les voy a decir por qué, que es el punto principal. Es por la causa del temperamento que tenemos. Y es un temperamento que no tiene control. Por eso lo primero que les dije es tan importante. Porque en el espíritu, dijimos, lo vimos ahorita en Romanos 8, la condición de la carne no puede agradar a Dios ni se sujeta a la ley de Dios. ¿Sí? Y eso nos trae un terrible conflicto. ¿Por qué? Porque en el temperamento muchas de las veces cuando el temperamento sale a relucir, ¿qué sucede? Hay una lucha de poderes, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién habla más, a ver quién se defiende mejor, ¿sí o no? Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento quien está fluyendo es mi yo. ¿Ok? Entonces, lógico, ¿quién va a ganar? El que tenga temperamento más Y si los dos tienen temperamento fuerte, Hasta que uno termine mal. se quedan sin vajilla. ¿Puedo dar un testimonio? Sí. Bueno, entonces el punto 1 sería el temperamento. El temperamento. Bueno, ok. A ver, ¿qué dijiste que ibas a qué? ¿Puede dar un testimonio? ¿No es largo? ¿No nos va a hacer llorar? No. Ah, bueno, ahora. Bueno, yo quisiera, para honra y gloria de Dios, dar este testimonio pequeñito. Cuando nosotros nos congregábamos en manada pequeña, yo, mi esposo y yo y mis hijos, pues yo estaba contenta porque decía, pues es una situación especial de ir a manada pequeña donde se tenía todo, ¿no? Pero cuando Humberto me dijo, ¿sabes qué? Al final ya no vamos a ir a manada pequeña, vamos a ir a estar en la Pensil los domingos. Empezó un conflicto tremendo en mi alma, porque yo estaba muy feliz en manada pequeña. Y dije, ¿cómo vamos a ir a la Pensil con mis 3 niños y muy lejos y la economía? Y yo empecé a decirle todas estas cosas a Humberto y terminaban en discusión. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo correcto? Porque yo quería irme a manada pequeña y él quería irse a la Pensil. Entonces, Señor, tú tienes que revelarme a mi corazón qué es lo que yo tengo que hacer como esposa de Humberto. Entonces yo me puse a orar al Señor y le dije, Señor, mi esposo dice que tú le has dado esa orden de ir a la Pensil y congregarse en ese lugar.
Y yo las veces que he ido voy en mala actitud y con muy mal corazón, porque yo entendí en mi carne y en mi alma que yo no estaba de acuerdo. Pero al estar orando constantemente al Señor y decirle, Señor, por favor, ubícame en qué es lo que tengo que hacer, me puse a orar y entonces el Señor cambió esa actitud en mi corazón y ya pude ir con gozo con mi esposo, creyendo y sabiendo que estaba obedeciéndole a Dios y obedeciendo a mi esposo. Ahí no hay problema. ¿Saben por qué? Porque sobresalió un temperamento, el mío, ¿no? Sí, se tenía que hacer lo que yo dijera, estuviera bien o estuviera mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios cambió la actitud. Pero cuando hay, sí, o sea, va a haber esa lucha, sí, va a haber esa lucha de, pues yo considero que esto no es lo correcto, o no creo que esto sea lo mejor para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, hermanos. Patrones divinos nos muestran los patrones terrenos, ¿sí? Ajá. Patrones divinos nos muestran los patrones terrenos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, ¿el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios? Sí. ¿Los tres son Dios? Los tres son Uno solo. ¿Y son Dios? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora fíjense, vamos a ver aquí. Busquen Juan 6:38. Pero hay niveles, ¿no? No hay jerarquía. Padre, Espíritu Santo y Jesús. Son manifestaciones diferentes. ¿Igual qué? 6:38. Sí, Pero hay jerarquía. hay un sí. Es como en la familia, hay jerarquía. También el papá es la cabeza, luego la mamá, luego los hijos. Juan 6:38. Alguien que lo lea bien, por favor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Otra vez? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Ahí hay dos voluntades. Y si decimos que Jesús es Dios, está a nivel de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué dice Jesús? Que haga hacer la voluntad de su Padre. Él se va a sujetar a la voluntad de su Padre. ¿Los dos son Dios? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús se tiene que sujetar al Padre? Porque hay jerarquías. Exacto. Porque hay niveles de autoridad. ¿Sí? Eso es bien importante poderlo entender en el matrimonio. ¿Sí? Yo tengo una determinada autoridad y entonces si yo en el espíritu me ciño esa autoridad, simplemente lo que voy a hacer es poner en orden mi casa. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, vamos a ver otro. Juan 14:28. Estamos viendo cómo Jesús, aunque es Dios, Él se sujeta al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Juan 14:28. ¿Lo leemos? ¿Alguien que lo lea? Habéis oído, yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Tu padre es el jefe, ¿no? ¿Cómo dice? Es el que manda. Es mayor que yo. Pero si los dos son Dios, ¿no debería de ser 50 y 50? En el terreno humano así es, pero en el terreno espiritual no. Esto es como en una empresa. Ajá. Es como en una empresa, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Hay un dueño, Sí. pero hay un representante del dueño, donde el dueño le da cierta autoridad a él, pero él no puede decidir más allá de lo que el dueño no le autorice, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. O es como el padre y la madre. El padre decide
la madre, por ejemplo, como lo que decía Adriana, ¿no? Si hay un permiso y eso, y yo digo que no, por ella va a decir que sí, pero va a respetar mi decisión. Tu decisión. Ahora cuando yo vamos a leer otro. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. 36. 26, 39. ¿Sí? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Pues que él a lo mejor no quiere pasar por cierta cosa, no está de acuerdo, pero dice: no se haga lo que yo quiero o lo que no quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Refiriéndose al Padre. ¿Vale? Refiriéndose al Padre. Refiriéndose al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Corintios 15, 25. Primera de Corintios 5, 25. 15, 25. 15. Alguien que lo lea. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Síguele. Y el postrer enemigo que será Hasta el 28. destruido, Hasta el 28. destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que es sujeto a Él todas las cosas. ¿Sí entienden ¿Sí entienden ese versículo? Dice que cuando todas las cosas sean sujetas a la iglesia, todas las cosas serán sujetas a Cristo, pero Cristo mismo será sujeto a quien le sujetó todas las cosas. ¿Quién es esta persona? Su Padre. Su Padre. Entonces, con esos versículos, estamos viendo que aunque Jesús es Dios, Él tiene una autoridad y está debajo de su Padre. ¿Sí? O sea, Jesús es Dios, Él es Dios y tiene autoridad, pero su Padre también es Dios, pero su Padre está arriba de Jesús. Ajá. Él tiene la autoridad. Entonces, ¿cómo nos va a servir este patrón divino? Para entender, patrón terreno, su sometimiento y sujeción. ¿Sí? Ajá. Ya es tan fácil, es como un padre y un hijo. Ajá. Sí, o sea, todo el mundo quisiera que el padre, que sus hijos lo obedecieran, ¿no? Sí. Hicieran todo lo que él dijera, como Sí. él dice. Pero, o sea, en el mundo espiritual de Dios sí es así. Ajá. En el de nosotros, pues no. Pero, No. pero, Bueno, y ahí se puede tajantemente terminar el asunto, ¿no? Yo soy tu padre y tú te sujetas a lo que yo te digo. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando en el matrimonio son marido y mujer, ahí sí puede haber conflicto. Porque por eso les estoy diciendo, el hijo es Dios. Pero varias veces menciona el hijo que aunque es Dios, él se sujeta a la autoridad de su padre. ¿Sí? No es 50 y 50. Tú quieres que yo haga esto, pero yo también voy a hacer esto. ¿Sí? Tú quieres que yo camine hacia acá, pero también voy a ir hacia allá. No. Y podemos encontrar muchos versículos donde Jesús va a hacer: mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces lo que estamos viendo, ¿por qué en esa unidad no hay conflicto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, porque Jesús se sujeta al Padre. Porque Jesús se sujeta al Padre, ¿sí? Porque cada uno tiene su debido orden y cada uno tiene su posición, y no pelean por su posición para alcanzar el lugar más alto. Se someten a lo que el Padre determinó. ¿Sí me entienden? Respeta la autoridad. Ajá. Por eso digo, hay un sometimiento
El sometimiento tiene que ser mi voluntad, de mí voluntariamente me someto. Pero la sujeción es, aunque no quiera, me sujeto. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ajá. Sí. ¿Eh? O sea, bueno, aquí estaba buscando eso de la sujeción y la sumisión. Ajá. O sea, Antes dale el micrófono. La sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona, y la sumisión es una actitud interna del corazón. Yo ahorita busqué sumisión, que es una actitud con respeto y gracia. Ajá. O sea, es voluntario. El sometimiento es voluntario. No, pues yo decido someterme. Y la sujeción es, pues aunque no quiera, debo de sujetarme. ¿Sí? Una es voluntaria y la otra es a fuerzas. Sí, sí. No hay de Ajá. otra. No hay de otra. ¿Estamos de acuerdo? Porque de esa manera entonces por eso son la lucha de poderes en los matrimonios. Ajá. Por eso son la lucha de poderes, porque cada uno tiene su propia opinión, cada uno tiene su propio concepto, cada uno quiere exponer o que prepondere su política. O hacer su voluntad. O hacer su voluntad. O pronto. O tener la razón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, ¿por qué existe? Ahora ya entendimos esto. ¿Sí? ¿Qué es esto que viene? Primero es el marido, luego es la esposa y luego los hijos. Cuando en una casa dice la mujer, primero mis hijos que tú. Malo. Ya chafió el asunto. ¿Sí? Ya chafió. Porque no. La mujer es sujeta y sometida al marido. Sí, perdón. Esto lo pasé yo en los primeros años de matrimonio. Yo era una mujer completamente independiente económicamente y en mi persona, pues no le rendí cuentas a nadie. Cuando uní mi vida a Humberto, vinieron muchas cosas conflictuadas en mi alma, porque yo decía, ¿cómo? Si yo tengo habilidades, si yo tengo dinero, si yo tengo esto, ¿cómo me voy a sujetar a él? Y Dios me reveló a través de su palabra que mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Y para mí fue un conflicto en mi alma muy fuerte, pero yo le decía, y Humberto me decía, es que Dios a mí me dice esto. Le decía, pues que Dios me lo diga a mí también. Y entonces decía, pues ponte a orar, y eso es lo que yo hice. Me puse a orar mejor al Señor y le dije, Señor, por favor, que estemos los dos en un mismo sentir y en una misma visión, porque si no, esto no va a funcionar bien. Y el Señor fue obrando en mí sin discutir y sin pelear tan fuertemente con él por los temperamentos, y Dios obró. Lo que a nosotros nos ayudó es que ella ha sido mansa. Algunos dicen que es mensa, pero no, es mansa. ¿Sí? Entonces eso ha ayudado mucho. Y de hecho les voy a decir una cosa. Yo ya lo he visto y lo he analizado. La clave del éxito de los hijos que tenemos, que no son perfectos, pero gracias a Dios son buenos hijos, la clave del éxito está en la mansedumbre de su madre, porque nunca los puso en contra mía, porque nunca habló mal de mí en frente de otros y que ellas escucharan, porque nunca me señaló o me exhibió delante de la gente ni delante de sus hijos. Todo eso sirvió para que en ellos supieran que ella estaba conmigo. ¿Sí? Y entonces lo mismo que el cuerpo. Si en el cuerpo el espíritu y el alma están juntas, simplemente lo que el cuerpo va a hacer es lo que el cuerpo ordene. ¿Sí? Van a hacer lo que el espíritu y el alma dicen. Solamente va a sujetarse. Si la esposa y el marido se sujetan y son en uno, entonces los hijos se van a sujetar. Porque cuando los hijos maliciosamente ven una contienda entre los padres, se apoyan en quien les convenga. A veces uno, si me conviene con este, pues con este me voy. Con este me voy porque este sí me da permiso. Con este me voy porque este me da dinero. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una división entre el marido y la mujer. ¿Ok? Bueno, pero eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que sucede aquí, según la palabra de Dios,
Hay un orden, el orden es este. Primero es el marido. Hermano, ¿y cuando ya no hay marido? ¿Ya quieres saber o qué? Cuando ya no hay marido. Ah, bueno, es una buena pregunta, que también iba a hablar acerca de eso. Todas las mujeres y todos los hombres tienen marido. Ahí les va. La iglesia, donde estamos varones y mujeres, su esposo es Cristo. La viuda, su esposo es Jehová. Y la mujer que tiene su marido, pues es la más jodidita, ¿verdad? Porque pues el marido que tiene. ¿No? Es a la que más mal le va. O al revés. O al revés también. El marido es más jodidito por la mujer que le tocó. Pues sí. Entonces, bueno. Entonces ya viendo esto, vamos a ver este punto, fíjense. Vamos a buscar Efesios 5, 23, 24. Esto es en relación a la mujer. ¿Sí? Efesios 5, ¿qué? 23, 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Ok. Nuevamente, despacio yo te digo dónde te detengas. 24, ¿eh? Sí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Fíjense, fíjense ahí va a poner la analogía, va a poner la comparación. Efesios 5, ¿qué fue? Efesios 5, 24. 23 o 24, 24. 3 y 24, dijiste. Ok, Efesios 5, 24. Síguelo. A ver, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Espérame. Está poniendo una analogía, está poniendo una comparación, ¿sí? Quien verdaderamente su cabeza es Cristo, dentro de la iglesia, ¿qué va a buscar hacer? La voluntad de Dios. ¿Eh? La voluntad de Dios. En otra manera, ¿cómo le diríamos? La voluntad de su marido. Va a sujetarse a su marido. La iglesia que quiere ser la esposa del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Esa iglesia que quiere ser la esposa del Cordero va a tenerse que sujetar a Cristo. ¿Sí? Y no hay incisos, no hay a ver, espérate, Cristo. Oye, si tú eres mi pastor y dices que nada me faltará, ¿por qué me falta esto? ¿Sí? Por esa razón, de ahí nació el asunto de la doctrina de la prosperidad. Ah, no, yo decreto que tú me das. ¿Sí? Tiempo. Sí. Estás hablando referente a la mujer. Sí, a la mujer. Sí. Ajá. Bueno, en la iglesia, ¿no? Ahorita. Sí. La comparación que está haciendo dice que así como que. Así como... Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok, entonces yo te pregunto, tú como iglesia, a Cristo, ¿cómo le hablarías? Con respeto. Piénsalo. ¿Cómo le hablarías? Con reverencia, con respeto, con amor, con Obediencia. Con humildad, ¿no? O sea, sí. Ahora, está poniendo esa analogía. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es Cabeza de la Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Ahora fíjense lo que dice aquí, es algo interesante. Sujeto, no sumiso. ¿Por qué dice sujeto? porque quiere decir que a veces no va a estar de acuerdo. A veces no va a estar de acuerdo. Pero si verdaderamente hay un sentido de que es mi autoridad, lo que voy a hacer es que me voy a sujetar a lo que me dijo, aunque no me guste. ¿Sí? Hoy me preguntaba alguien, si estás enfermo, ¿va a haber servicio? Pues sí. Yo no quisiera, ¿verdad? ¿Qué más que yo estuviera en mi camita, acostado? Sí, eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué quiere Cristo? Que sigamos. Que alabemos a Dios. ¿Sí?
Ese es el concepto de la sujeción. No es de que a mí me guste, que yo piense, que yo diga. Es que es lo que tú me estás diciendo dentro de tu palabra. Entonces, si la iglesia vencedora está sujeta a Cristo, entonces la mujer verdadera tiene que sujetarse al marido. Sujetarse, no someterse. Porque a veces si no hay sometimiento, no quiere haber sujeción. Esto tiene que ser porque yo quiera hacerlo voluntariamente. No. Esto lo tengo que hacer porque así lo marca Dios. En una ocasión, en una conferencia en manada pequeña de mujeres, una hermana en esta situación preguntó: ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si mi marido es esto, no me Vamos a entrar ahorita en ese punto después de ver esto. Entonces la hermana nos dijo, mujer, para eso tienes 2 rodillas, vas a doblar tus rodillas delante de Dios para interceder y orar por tu marido, para que su voluntad, sus pensamientos y su corazón cambie y se haga conforme a la voluntad de lo que tú quieres. Ya te adelantaste, pero bueno. Primera de Corintios 11:3. Ahorita vamos a caer en ese punto. Primera de Corintios 11:3. Pues es que Sale ahí el punto con una. sujetarse conforme está La palabra. Ok. Primera de Corintios 11:3. Primero la vida de cada uno. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjense, aquí va a poner otro orden de autoridad. ¿Qué? Escuche. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ajá. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la línea de autoridad. Dios es la cabeza de Cristo. Él es el que ordena. Cristo obedece. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que ordena, la iglesia obedece, y el marido, el varón, es cabeza de la mujer, el marido habla y la mujer obedece. ¿Tan tan? ¿Sí? Conforme a la palabra. Conforme a la Sí, conforme a la palabra, ¿ok? porque se malinterpreta. Bueno, ahorita vamos a ver, porque ahorita estamos hablando de lo que es lo perfecto, lo ideal, lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver los incisos de lo que sucede cuando vienen los errores, ¿no? Ok, ahorita lo vamos a ver. Y, ok, hasta ahí. Bueno, vamos a ver aquí los casos deformes que hay. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a veces? Ahorita, ¿cómo dijeron? ¿Qué? Un caso, mencionaron un caso. ¿Cuál es el caso? De que si el hombre manda a la mujer a hacer algo que no es correcto. Pide algo que no es correcto. Eso es definitivo, ¿sí? Pero ¿qué nos va a marcar qué es lo correcto? La palabra de La palabra de Dios. ¿Sí? Porque primero... para todos, primero nuestra autoridad es Dios. Y si algo ¿cómo se dice? Contrario a lo que Dios nos manda, pues ya está mal. A ver, denme un ejemplo práctico. Hace rato dijeron algo de... Yo es como si le dijera a Adriana, vete por las caguamas, la cerveza. Sí. Tienen derecho de no obedecer. Pero entonces ahí entra el conflicto porque obedeces o no obedeces. Sí. Aunque fíjense, dice en todo, ¿eh? En todo. Ahora, vamos a verlo desde el terreno sumisión y sujeción. ¿Sí? O sea, también por la obediencia primero hay que ir a Dios, ¿no? Por decir, si yo tengo que obedecer algo, primero tengo que ir a Dios y preguntar a Dios si es correcto. ¿Tú como varón? No, o sea, como mujer. Como mujer. La mujer, o sea, si yo le mando al chelo a decir, ¿sabes qué? Haz esto. Bueno, digamos eso de lo que mencionaron ahorita, pues es bien obvio, ¿no? Pues sí. Oye, pero dime un ejemplo común que dicen, ah, caray, ¿aquí qué habría que hacer? Es obvio. Es... Porque tus sujetas o no te sujetas. Y es que está muy... Está un conflicto. Por ejemplo, Sí, porque, A por ver, ejemplo, a ver, si se usa violencia contra la mujer. pues, Bueno, en un caso en el que el hombre violenta a la mujer, define violenta. no sé, que le pegue, pero ya no en algo, o sea, ya en algo malo, ¿no? O sea, ya en que le pegue nomás por... Un golpe grande es lo mismo. Porque Ah, sí. no, sí, pero yo me refiero ya que... Violencia es violencia. Estamos hablando de cristianos. Pero yo me refiero a que ya lo haga más por el...
complace. Es que no sé explicarlo. Pero Ya nomás porque así quiere, por sus... Que yo mando, lo vas a hacer. Sí. No, pero A ver. aquí tienes que decir que estamos hablando de cristianos, pero recuerda Que hay esposas que son cristianas y sus esposos no. Y si llegan a ver el video, imagínate, si le van a decir sujétate a todo. O sea, tienes que... Hay una cierta forma de aclarar eso porque Ok. no vas a interno. Hay que separar el machismo, ¿no? Por eso, bueno, ese es un punto que hay que tocar. Mucha gente dice que Dios es machista, ¿sí? Porque en muchas de las cosas a la mujer la relega de autoridad. No es una situación de machismo. Si Dios dice y determina que la mujer esté sujeta al marido, así es. Y muchos se van a levantar y van a decir eso es machismo y el pastor es machista y eso no está bien. Pero bueno, entonces lo que nos tiene que definir es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ¿Sí? dice Dios? Ahora, ahí les va. Tienes un marido irresponsable, un marido negligente. Es más, vamos a ponerle así el extremo. Borracho, mujeriego, Que no es responsable. mentiroso, que no es responsable, creo que esa es la palabra correcta. No es responsable, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer la mujer? Ir a Dios. Seguir a Dios. Yo dile a Dios que lo cambie. Orar por él. Vamos, a ver, vamos aquí, vamos por partes. A ver, ¿qué es lo que va a hacer la mujer? La mujer lo que tiene que hacer es clamar a Dios. Si su autoridad, su cabeza está destornillada, lo que tiene que hacer es clamar a Dios. Y clamar a Dios de todo su corazón hasta que pueda ver la respuesta de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Si tú peleas con tu marido, ¿quién crees que va a ganar a los golpes? No, digo entre marido y mujer. El hombre. Si tú te pones mujer con tu marido a los golpes, seguramente tu marido agarra y te da un golpe y te sienta. Ya. Tranquila. ¿Sí? Si la mujer es luchadora, ya no. Bueno, ¿alguna es luchadora aquí? Ok. A ver, entonces se va a sujetar a él. En discusiones. Vamos a ver discusiones. No, pero es que es así. No se pegan, ¿no? No se pegan. No, es que así, que esto, lo otro, que no sé qué. No, es que no, no, es que tú. Y empiezan a subir el tono de voz y acaban gritándose y acaban hasta maldiciéndose. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Una desunión. ¿Va a haber una desunión? puede llevar a... A ver, comparte. Bueno, ahorita por ejemplo de esta situación que estamos viendo, ahorita estaba buscando unas cosas. Ajá. Y aquí ahorita como que muchas cosas en la mente. Dice la palabra de Dios que porque entran muchas cosas, a lo mejor no voy a adelantar, no sé. Dice que la mujer se someta a su marido. Ajá. Como se somete a Dios ahorita, porque habla de dos casos, una donde se somete, que está hablando de la sumisión, ajá, y otra está hablando de la sujeción, ajá, que son dos cosas a ver, diferentes. ¿qué versículo es ese? También. A ver, déjame te lo busco, espérame. Ok, bueno, lo que no... Bueno, a lo que voy es a esto. En una parte dice que el varón, que las mujeres se sujeten a su marido, ajá, y que el varón ame a su esposa, y que la trate como un vaso frágil, y que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, porque así como Cristo y la explicación que dan es que como Cristo o sea que un esposo va a amar a su esposa de la manera perfecta. bueno, Pero déjame terminar. Como uno se ama a sí mismo, pero si nos vamos a lo más estricto, a lo más estricto, ajá, el amor propio o el amor que uno se tiene no quiere decir que uno se va a dar lo que incluso a uno le gusta o lo que uno quiere simplemente porque lo quiere. El que uno se ame a sí mismo, te digo, no sé si me estoy adelantando, el que uno se ame a sí mismo también te limita. Si tú te quieres a ti, te vas a cuidar, te vas a abstener de cosas, tú a ti mismo te vas a decir esto no porque me va a hacer daño.
Ajá. Entonces, si uno mismo así se llama, así lo que está diciendo, porque esto se malinterpreta también. Bueno, de no, que, es que espérame, es que ya hiciste Bueno, es que una sí. bola de cosas así. Hay una cosa, de boludeo. hay una cosa. Ese tipo de explicación. Ahorita vamos a llegar a ese punto, Espérense, siéntense ahorita, si no nos vamos a empezar a revolver y a echarle chile, mole, pozole. Ahora, ¿cuál es el primer caso? Lo que la mujer tiene que hacer es someterse, sujetarse a su marido. ¿Por qué? Les voy a decir una parte bien clave. ¿Sí? Si la mujer ya entendió que a golpes no le va a ganar al marido, pero si la mujer está duro y duro y duro y duro, ¿Como gotera continua? dice la Biblia, ¿sí? La mujer rencillosa es como gotera continua en tiempo de lluvias. Tú pones una mano y te cae la gota, ¿sientes dolor o algo? Pero déjala ahí 2 horas que te esté pegando la gota. Te va a empezar a incomodar y te va a empezar a lastimar. Ahora, ¿qué va a suceder con eso? Te voy a decir algo que sucede y yo ya lo vi. Una vez, en una ocasión, le dije a una hermana: si sigues hostigando a tu marido, lo único que vas a ganar es que venga una mujer que lo trate bien y te lo va a ganar. Pero puede haber casos al revés. Sí, los dos. Estoy hablando de un caso que yo vi que es real. Y se lo dije: si tú sigues instigando y hostigando a tu marido, lo único que vas a lograr es que llegue una mujer que le guste, que lo empiece a tratar bien y te lo va a ganar. ¿Saben qué pasó? Pasó lo que le dije. Bueno, pero puede ser viceversa. Sí, pero ahorita estamos hablando del caso de la mujer, porque también vamos a entrar al caso del hombre y vamos a entrar en los otros casos que ustedes están hablando, tratar a la mujer como vaso más frágil, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Sí, ajá. Todo eso lo vamos a ver. Ahora, fíjense otra cosa que dice la Biblia: no deis lugar al diablo. ¿Sí? Si en mi casa yo llego y solamente hay problemas de continuo, miren, yo lo he visto. Y es más, les voy a decir una cosa: a mí me lo han dicho así: oiga, fulanito de tal me gusta. Así, de ese tamaño. Y le he dicho: es casado ya. ¿Y qué tiene? ¿Te va a decir algo? Así como se los estoy diciendo. Entonces imagínate, ¿qué sucede en un hombre que se encuentra en un conflicto, en una crisis? Y que está en pelea con su mujer y toda la vida peleando. ¿Sabes qué va a suceder en un momento? Se va a quebrar la vara. Pues allá el Dios. Sí, allá él y Dios, pero te voy a decir una cosa: la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Sí. Pero es que en esta situación, o sea, no es justificable ninguna de las dos posturas. Nunca dije que es la vía alterna. Estoy diciendo que a causa de una cosa se da otra. Eso es lo que estoy diciendo. A causa de una cosa se da otra. Entonces, si la mujer es inteligente y sabia, ¿qué tiene que hacer? Si no está a gusto con algo, ¿a quién tiene que ir? A la autoridad de su marido. Porque te voy a decir otra cosa: Dios no te ha dado ninguna autoridad para que tú regañes, para que tú corrijas, para que tú disciplines a tu marido. Dios no te da esa autoridad. La autoridad la tiene Dios sobre el varón, por eso lo leímos ahorita. ¿Quién tiene que disciplinar y corregirlo y darle lo que tenga que darle? ¿Quién se lo tiene que dar? Dios, tú no. Bueno, es que aquí entra otra cosa y volvemos a la misma línea de autoridad. Sí. Para todos, para hombre y para mujer, primero es Dios. O sea, no hay forma. No te puedes salir porque es así. Estamos diciéndonos por partes. Ahorita estoy hablando de la mujer. A lo que hablamos del hombre. Cuando uno de los dos no está haciendo ni está caminando en la posición que tiene que caminar, pero la otra parte, porque también, o sea, podemos poner muchos ejemplos y sacar tantas cosas, ¿no? Yo esto en mi vida lo he experimentado. Ajá. Tanto de un lado como del otro. Si uno no quiere, tanto el hombre no se pone en el papel de marido en todo lo que abarca, como la mujer tampoco no se quiere someter, sujetar o no sé, tantas cosas.
pero el otro va delante de Dios, y yo lo he experimentado, tanto de un lado como del otro. Dios se encarga. Mira, es ideal todo eso que me dicen. Yo les estoy hablando de la realidad, de lo que yo he visto que ha sucedido. Un caso práctico. Sí, un caso práctico. Ajá, a ver. Bueno, yo, en mi persona. Ajá. En mi persona, sí. O sea, yo soy de las mujeres que se me es difícil someterme y ser sumisa, sí, a mi esposo. Pero he estado aprendiendo, ahorita ya a mis 60 años casi, lo estoy aprendiendo. Sí. Y estoy yendo a Dios a que Él me enseñe. ¿Por qué? Porque Él me hace, Él por medio de su palabra me hace ver las cosas. Y me hace ver que mucho tiempo estuve mal. Y muy mal. Sí. Estuve muy mal. Entonces, yo le doy gracias a Dios que todo a tiempo, que todavía hay tiempo de que yo pueda hacer las cosas como Dios dice. ¿Por qué? Porque yo he aprendido y he visto el amor de Dios en mi vida, que por esto lo estoy haciendo. Ok, ahora, compréndanme esto que les estoy diciendo, ¿sí? Uno dice, no, es que el cristiano debe someterse a Dios, es que el cristiano debe alabar a Dios, debe cantar, y nada más denos cuenta de la realidad, de mi realidad. ¿Cuánto tiempo tengo diciéndoles lo anterior? No me muevan la cabeza. ¿Me están haciendo? La realidad es otra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero es que interviene tu voluntad. Bueno, por eso. Pero lo que yo quiero decirles, lo que yo quiero manifestarles, es las consecuencias de lo que puede venir, porque eso da lugar al diablo. ¿Por qué dice la Biblia? No os neguéis el uno al otro en la intimidad, no sea que el diablo venga y los tiente. ¿Por qué? Ay, si yo soy cristiano y soy espiritual, yo nunca voy a caer. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Entonces, si la Biblia está manifestando en ese caso de que no se nieguen el uno al otro en cuanto a la intimidad, entonces hay que cuidar esa situación. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león urgente buscando a quien devorar. Bueno, pero no nomás se basa en eso, que muchas cosas en un matrimonio. Sí, pero yo estoy hablando ahorita, ahora esto. Voy a ponerles la parte de sabiduría. Si la mujer se sujeta al marido, y en cuanto el marido sea un papanatas hablando espiritualmente, y la mujer se encarga de estar intercediendo por él, porque por eso es la ayuda idónea. Si aquel está incapacitado, está ciego o está necio, es tu deber, tu obligación como ayuda idónea. Si ves que está imposibilitado, porque quiere o porque es obstinado, por lo que tú quieras, tu deber y tu obligación es ir a Dios. Es tu obligación. Y tanto tú vas a tener parte de la situación que está mal, como el otro que está mal. ¿Por qué? Porque si estás viendo que está todo ciego y no sabe ni por dónde va, o tú ves que es todo flojo y no se mueve, ¿sí? Yo les pregunto, tú mismo lo has dicho, has testificado, ¿cuántas cosas le has dicho a Hugo? ¿Lo has cambiado? No. El que lo ha ido cambiando es Dios, medio, ¿no ha cambiado es Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no, Adriana? Esa es una realidad. ¿Sí o no es una realidad? ¿Y la mujer qué piensa? Como tú, recuerdo clarito la primera vez que los vi juntos. Yo lo voy a cambiar, no importa. ¿Sí? Chuchota. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Tú no lo vas a cambiar. Pero ¿qué sucede si tú eres inteligente y sabia? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a Dios y voy a pedirle a Dios que Él esté obrando en su vida. Pero eso requiere una verdadera carga en el corazón de la mujer por su marido. Es complejo, es muy complejo. Sí, yo lo sé que es complejo, pero eso es lo sabio. Porque si peleo o discuto, o yo agarro mis cosas y tú las tuyas, o sea, todo eso va a hacer que no sea un matrimonio ya. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? O sea, lo que yo trato de evitarles, según lo que dice la Biblia, es que tengan problemas. Yo he escuchado, se los digo así, de primera mano, de maridos que me han dicho, de verdad que hubo una compañera en el trabajo y estuve a punto de caer, pero dije, no, es que yo amo a mi mujer y no caí. Bendito sea el Señor. Pero no todos los casos son así.
Si tú le das lugar al diablo, lo único que estás haciendo es darle una patada a tu esposo para que en el momento, el diablo sabe, el diablo va a saber y le va a poner una que sea dulce, que sea tierna. ¿Mande? Los dos casos. Sí. De hecho, ¿por qué perdí yo mi primer matrimonio? Por eso. Por no ser un hombre responsable. ¿Sí me entiende? Ahí están las consecuencias. ¿Sí? Ahora, ahorita estoy hablando de la mujer, vamos a hablar ahorita también del hombre. Ya no nos va a dar tiempo. Pero lo que, miren, la clave así, sin buscarle mucho, una mujer sabia va a interceder a Dios de todo su corazón con carga por su marido. Y dice la Biblia, busquen por favor Lucas 18. Lucas 18. 18:1. Fíjense en el 18:7. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Si tú estás clamando día y noche, va a cambiar, porque va a cambiar. Y si no quiere cambiar, entonces Dios como su autoridad sabrá qué hacer sobre él. Si lo va a justiciar, si lo va a disciplinar, si lo va a corregir, si le va a tornar la pata para que no siga torcido. Pero ese va a ser Dios. No está en ti el tomar justicia y tenerle que decir a tu marido lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, díganme por qué. ¿Por qué la mujer no puede hacer eso? ¿O no debe? Porque no es su autoridad. No es su autoridad. Al contrario, su marido es su autoridad. ¿Sí? Y la autoridad de su marido es Cristo. Entonces yo que tengo que ir, oye, no está funcionando. ¿Sí? Yo estoy buscando tu presencia y pues nomás no se mueve. Señor, pero ¿qué está diciendo aquí la Biblia? ¿Acaso Dios tardará en responder a los que claman a Él día y noche? En el caso personal de nosotros, Humberto tiene un temperamento muy fuerte. Yo tengo un temperamento más melancólico, flemático. Entonces, al discutir con él, yo entendí que no soy mujer de discusión y él va a dominarme. Entonces, Dios a través de la oración me enseñó que para que él cambie su actuar, su manera de pensar, su manera de ser, no había otra manera más que rogarle a Dios que intercediera entre él y yo. Y eso es lo que he hecho, y mi alma no se ha conflictuado. Para terminar, les voy a decir esto. Fíjense lo que les voy a decir. Si la mujer es sabia y conforme a la palabra de Dios se sujeta a Dios, cuando vengan las coronas, las recompensas, cuando vengan lo que Dios va a dar a los que le obedecieron, ¿sabes qué va a hacer contigo, mujer? Te va a galardonar, te va a premiar. Tal vez aquí todos te trataron de mensa porque dejaste que tu marido se enseñoreara de ti, que así dice la Biblia en Génesis. ¿Sí? Tu marido se enseñoreará de ti. Ajá. Pero ¿sabes una cosa? Allá en el cielo vas a recibir recompensas y galardones porque no fue exactamente a tu marido al que te sujetaste a la autoridad de la palabra. Eso es lo que yo le he dicho a Delphi. ¿Sí? Mira, porque sí, y mal como marido he sido mal marido. Y si algo he cambiado, ahí están mis hijas, ahí está mi esposa. Si ellas han visto un cambio en mi vida o no, porque son las que más me conocen. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo ha sido? A través de oración. ¿Sí? A través de oración.
Y que en esa manera lo que sucede es que yo hago la fiesta en paz. Hay una situación difícil en cada caso, en cada situación, sí, pero si yo estoy clamando a Dios, Él dijo que va a responder, que no tardará en responder. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como mujer? Clamar a Dios. ¿Acaso Dios tardará en hacer justicia a los que claman a Él de día y de noche? En verdad os digo que no, presto hará justicia. ¿Pero están clamando? Esa es la pregunta. ¿De día y de noche? ¿Continuamente? ¿O nada más cuando hay problemas? ¿Nada más cuando no me pareció lo que hizo? ¿Sí me entienden? ¿Puedo leer Sí. el versículo? A ver. Es el 7 y el 8. Dice: Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Ese es el versículo que leímos. Esto es cuestión de fe. Sí. ¿Sí? Si vamos a Dios con fe, pidiendo y orando por lo mal, las cosas que vemos que están mal, aquí dice que Él responderá. Bueno, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica muchos torcemos la patita. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Sí. Sí, o sea, estoy diciendo que está bien. Lo que pasa es que yo lo entiendo, o sea, no puedo entenderlo porque no soy mujer. Pero digo, en mi caso, como hombre, muchas veces he sufrido injusticia y lo que hago es clamar a Dios. Y Dios no hace justicia. Dios no hace justicia. De por sí soy malo para pelearme. En serio, no sé golpear, no sé pelearme. Sí. Pero Dios no hace justicia muchas de las veces cuando se han pasado conmigo, sin que yo lo pida a Dios. Entonces, en la misma situación de la mujer, ¿qué va a suceder? Imagínate esto, ¿qué va a suceder cuando vayas delante de Dios? Mi marido fue así, mi marido me maltrató, mi marido no cumplió con sus obligaciones, mi marido no hizo esto, no hizo lo otro. ¿Tú qué hiciste? Estuve clamando por él de día y de noche. Entra, bendita de Jehová, ¿sí? En lo poco fuiste bien, en lo mucho te pondré. Pero si ustedes se ponen al brinco, están rebelándose contra Dios. ¿Saben por qué? Porque su marido representa a Dios. ¿Sí? Como sea, lo representa a Dios. Y al ponerse ustedes al brinco con él, se están poniendo al brinco con Dios. Dice la Biblia: ¿cómo amarás si no amas a tu hermano que lo ves? ¿Cómo amarás a Dios que no lo ves? Se los voy a poner así: si no puedes obedecer a tu marido que lo ves, ¿cómo es que dices que vas a obedecer a Dios? Dios a la mujer casada lo primero que le manda es que se sujete a su marido. Sujete, no someta. ¿Y eso para bien de quién va a ser? De la mujer. Y de los hijos. Ahora otra cosa que les voy a decir. Yo he visto eso. He visto hay como un, ¿cómo les diré? Una política, como una doctrina, de que yo veo que hay muchos que, sí, mi reina, sí, mi amor, lo que tú digas, sí, corazón, no, lo que ella diga, como ella diga, sí. Muchos de los matrimonios que he visto que actúan de esa manera, sus hijos acaban mal. Sus hijos acaban mal. ¿Sí? Pero es que ahí es lo que comentaba hace rato. Es Sí. que se tiene ese entendimiento y creo que ahorita ya lo entiendo. Que a la mujer se le trate como vaso frágil y es real. Vamos a ver. Espérame. Pero también dice que, ¿por qué? Porque dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo. Así uno debe de amar a su esposa como a sí mismo. Pero es lo que me refería hace rato. Sí. Se tiene ese mal concepto o un entendimiento erróneo acerca de que, pues como tú te quieres a ti mismo, pues le vas a dar todo lo que tú quieres, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, porque así se tiene ese concepto, pero la realidad es que no es así. Si uno verdaderamente se procura a sí mismo en la palabra estricta de amarse a sí mismo, uno se va a tener que abstener de cosas, se va a tener que negar de cosas,
se va a tener que disciplinar, se va a tener que doblar su voluntad, pero no a lo que uno quiere, sino a lo que es correcto. O sea, eso es a lo que me refiero, porque está ese mal concepto de amar a tu esposa como a ti mismo, y es real. Pero aún uno mismo, si uno se ama a sí mismo, no es lo que uno quiere, sino lo que es lo correcto. Vamos a ver esa parte. Vamos a ver. Ahí les va. Aquí tengo la pasaje que estás mencionando. Vamos a ver una figura primero. En la alimentación, ¿quién se ama verdaderamente? Los que se alimentan bien. Los que se alimentan de lo correcto. Ahí te puedes dar cuenta que verdaderamente tiene un amor por su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué a tu cuerpo qué le das? ¿Lo que necesita o lo que quiere? Lo que necesita. Bueno, lo correcto. Si amas a tu cuerpo, le vas a dar lo que necesita, lo que es correcto. Ahora, fíjense, este versículo que está diciendo, busquen Efesios 5:22. Bueno, desde el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está ahí. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, ¿yo me debo someter a mi mujer? Ese fue tu carne. No. Lo que está diciendo, someteos unos a otros según la autoridad que cada uno tiene. Entonces, someteos unos a otros. Entonces mi hijo me va a mandar a mí lo que ahora pasa con los hijos. Ya no son los hijos los que mandan a los papás, ¿sí? Y aunque los papás no quieran, no, se tiene que hacer lo que el hijo dice. Eso está mal. Se deben de someter a la autoridad que tienen, que son sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Ahí está otra parte. ¿Qué está diciendo? Si verdaderamente hay un sometimiento a Dios, va a haber un sometimiento al marido. Ahí está clarito. O sea, les digo que una vez unas mujeres nos vinieron a visitar acá, teníamos una reunión y llegaron unas profetas. Y es que venimos a darles la palabra del Señor, así como hablan así de mucho poder, ¿no? Mucha autoridad. Y venimos a darle la palabra. O sea, hermano, podemos pasar y... No. Venimos a darles palabra del Señor. ¿Sí? Y ahorita se las vamos a dar. Y así Dios me trajo así. Le dije, oiga, hermana, ¿usted qué? No es que el Señor nos dé autoridad y nos manda a hablar a las iglesias. Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Sus hijos son convertidos? Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo voy a servir al Señor, aunque mis hijos... La Biblia dice que gobierne bien su casa y que críe a sus hijos. Así que no me venga a mí con que ustedes son profetas. ¿Sí me entienden? O sea, si están sujetos a Dios, va a venir una sujeción a la autoridad terrena que cada uno tenga. ¿Sí? Ajá. No voy a estar ahí con que, sí, Dios, lo que tú me digas. No, yo no voy a hacer lo que tú me quieras. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer? No, ahí te das cuenta que verdaderamente no hay un entendimiento de que si tú estás teniendo una relación correcta con Dios, lo que Dios te va a llevar es a sujetarte, someterte a tu marido. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ajá. Si tenemos relación con Dios, Él nos está revelando, nos revela todo. Sí. Ok, bueno, seguimos con la lectura. ¿Puedo comentar algo? Sí. Yo he visto en la práctica de mi vida, en mis 30 años de vivir contigo, que cuando tú estás mal o hay algo que no está bien, yo voy a Dios y Dios te cala aquí las orejas. Chismosa. Ok. Verso 23. Porque el marido, nuevamente vuelvo a recalcarlo, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y va a empezar a dar una analogía, una comparación, verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es que hay una cosa que también es muy... Yo digo que el corazón es muy engañoso. Ajá. Te hace entender cosas que según tú crees que por amor, que por misericordia, que por fe, por eso, cuando no es cierto. Sí.
tiene que haber una revelación de Dios y tiene que haber una confirmación de la palabra de lo que estás haciendo es correcto. Sí. Sí, porque tú piensas, tú lo dices, es que yo lo hago por amor, por misericordia, por esto, por el otro. Pero a veces en lugar de hacer las cosas para bien, a veces perjudicas. Ok, vamos, si no nos vamos a extender mucho. Verso 25. Maridos, amad de vuestras mujeres. Fíjense aquí viene esa parte. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? La Biblia, pongan atención, porque si no luego no saben ni en dónde andan. Aquí está diciendo la Biblia, Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, y está poniendo la figura como de una esposa. Así los maridos, ¿verdad?, se deben de dar por sus mujeres. Ok, pero ¿cuál es el motivo? Pero, bueno, es lo que le iba a decir. Ajá. Si lo toma uno literal, pues es por cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Eso ya está mal, ¿no? Ya está mal, ok, aquí lo va a decir. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿pero para qué? Para santificarla, no para cumplir sus caprichos. Ahora uno dice, no es cierto, ok, ¿por qué dice la Biblia que el que quiere heredar, ser coheredero con Cristo, tiene que padecer? ¿Sabes cuál es ese coheredero? La iglesia gloriosa, la esposa del Cordero. Dice que si alguno quiere ser coheredero con Cristo, o ser la esposa del Cordero, va a tener que padecer. ¡Ay, qué marido tan gacho!, ¿no? Que para que yo sea su esposa tengo que sufrir. ¿Sí o no? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿Dios te concede todo lo que quieres? No. ¿Qué te da? Lo que necesitas y lo que te conviene. Y a veces uno está pensando que está la situación así porque mi marido, o porque esto, porque el otro. No sabes que muchas veces Dios está tratando con tu vida a través de lo que te está pasando. Sí. Bueno, es que ahorita se están hablando, siento yo, muchísimas cosas, muy en general. Pero, por ejemplo, en esta situación de que, o sea, que amó a la esposa, si es que padeces juntamente con él, tampoco es irse a un extremo de ninguno de los dos lados de que, pues, porque tienes que padecer, pues te voy a hacer sufrir al máximo. Bueno, o sea, es que ahí entra un entendimiento también como un varón de parte de Dios, qué es lo correcto que tiene que hacer con su esposa en su matrimonio, tanto como del otro lado, que no es que le tienes que tener todo como en una cama de rosas, sino simplemente tratarla con amor, pero entendiendo también estrictamente esa palabra de lo que es el amor. Bueno, vamos a lo que se puede tomar como extremo. Sí, es que ella tiene que estar sujeta al marido. La voy a tener con mi pie en su cuello. No estoy hablando de eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a marcar Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a marcar Dios? Va a tener tratos personales con cada uno. ¿Sí? ¿Te pasas de listo? Dios trata contigo. Más bien nos pasamos de listos, Dios trata con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de que yo soy tu marido y ahorita baja la cabeza porque te la voy a apretar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que Cristo permite Recuerden algo que les había yo mencionado. Muchas de las veces la consagración, la santificación, casi siempre viene por dolor. Cuando sufrimos, somos más sensibles a Dios. Cuando no sufrimos y se está haciendo nuestra santa voluntad, somos felices, pero eso definitivamente nos va a traer mal. O cuando uno voluntariamente se somete. O sea, no es necesario sufrir. O sea, sufres porque no vas a hacer lo que a ti te gusta, pero hay dos caminos. Hay sujeción o sumisión. O tú solito vas y haces lo que tienes que hacer, y hablando en cualquier ámbito, iglesia, esposo, esposa, hijo de Dios, o viene Dios y va a tratar con tu vida para que hagas lo que tenías que hacer si tú solito te sometías. Exactamente. Mire,
Voy a decir una cosa que a veces las mujeres no se dan cuenta, pero a veces lo que está pasando en su marido es un trato de Dios para ellas. Y a veces lo que está pasando en su mujer es un trato de Dios para ellos. No estoy diciendo que sea todos y para todo. Ajá. Bueno, yo he oído casos, ¿no? Por ejemplo, dicen, Así que del maltrato, Ajá. ¿no? ¿Y qué es lo que les aconsejan? O sea, ¿hasta qué nivel deben de llegar el maltrato? No, estamos hablando de maltrato. No a lo que decías que el poner la cabeza. Sí, por eso, no estamos hablando de maltrato. Estamos hablando, miren, a ver, les voy a poner así las cosas. Hay dos razones por las cuales sufre. Uno, por no obedecer a Dios y por obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nomás asegúrate que estás sufriendo por obedecer a Dios. Porque si tú te aferras y estás sufriendo porque no quieres sujetarte a Dios y te está viniendo trato, entonces, ¿qué va a suceder? La agarras contra todos. Porque no sabes por qué estás sufriendo, por qué no se cumplen las cosas que quieres, por qué no pasa como tú pensarías. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llevando un trato personal. ¿Sí? Esto es para los dos, ¿no? En determinados casos. O sea, esto aplicaría para el hombre o para la mujer. Sí, para el hombre y para la mujer. ¿Sí? Miren, yo lo haría así, analizaría. Yo como marido, ¿estoy trabajando? Sí. ¿Bien? No, ahí más o menos. Ok. ¿Estoy sustentando mi casa? Sí. ¿Estoy tratando en lo que cabe a mi mujer bien? Sí. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? También es por causa del ministerio. Sí, que es otra cosa que yo estoy adelantando. Muchas de las mujeres piensan que casándose con un ministro, porque ven a los ministros que están ahí enfrente y sus mujeres en primer lugar. Y no es cierto, eso no es el verdadero ministerio. Las mujeres de los ministros sufren, pero machín. Muchos sufren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se les puede dar el tiempo que requiere. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que atender a otras personas antes que a las mujeres. ¿Por qué? Porque el marido tiene que estar orando por otras personas, tiene que visitar a otras personas y, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero es el ministerio. No es algo que yo estoy metido en una de Alcohólicos Anónimos y estoy atendiendo un grupo que ni me pertenece ni me corresponde. Es Dios obrando en mí, llevándome a tratar en un ministerio. Ahora, te voy a poner el ejemplo. ¿Sí? Cuando hacemos algo que es correcto, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hace nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nosotros dónde debemos de quedar? Abajo. Es lo mismo la mujer con el hombre. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, les voy a decir por qué. Porque si ustedes se sujetan a los maridos, están orando por ellos para que caminen de una manera más excelente, porque están buscando a Dios para que su marido camine, es lo mismo que hace la iglesia cuando trabaja para Dios. Dios es el que está haciendo las cosas, pero la iglesia se queda abajo. Ay, hermano, muchas gracias por lo que hizo, por orar, porque me sanó. No fui yo, fue Dios. La mujer cuando está con un ministro, ¿qué va a suceder? La mujer queda por allá. Ni quien la pele. ¿No? Y al marido, el ministro, ay, Dios le bendiga, hermano, qué bendición todo esto, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Y la mujer dónde queda? A su tiempo recibirá su recompensa de Dios, no de los hombres. Como nosotros le damos la gloria a Dios porque sabemos que Él es el que hace las cosas en nosotros, a su tiempo recibiremos recompensa. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Eso es bien importante, porque si es difícil vivir con un marido común y corriente, es muchísimo más difícil vivir con un ministro. Porque mucho de tu tiempo no va a ser... Y ahí es donde viene la Biblia. ¿Quieres ser discípula de Jesús? ¿Quieres ser discípula de Jesús? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo cada día. Algunos de ustedes lo vieron con mi mujer y mis hijos. Allá a las 2, 3 de la mañana, ellos ahí recluidos, echando fuera demonios, orando por los hermanos, y mis hijos, pero ya ni quien los pelara, ni a mi esposa también. Y en las noches córrele y traerlos, y luego párate el otro día, me tienes que dar de desayunar. Pero eso, ¿quién te lo va a pagar? Dios. Dice que a su tiempo recibirás
tu recompensa por la labor de amor que hiciste. ¿Sí? Quien debe de brillar en la iglesia es Cristo. Quien debe de brillar en la casa es el marido, porque es el ministro de Cristo, porque él es conforme a la gloria de Dios. La mujer es solamente una ayuda, pero en su tiempo recibirá recompensa. Eso es lo que muchas veces se les olvida o no tienen en su mente, que un día por su sumisión, por su abnegación, por negarse a sí mismas, por permitir que el tiempo que les correspondía como marido, como mujer, no lo van a tener, a su tiempo recibirán recompensa. Si no hubiera habido alguien que se hubiera ocupado de mí y hubiera dado tiempo para hablarme de Cristo, no estaría yo aquí. Y cada uno de nosotros igualmente. Pero hubo alguien que se negó. Creo que sí. Entra como nuestra labor de humano, ¿no? Bueno, o tal vez, divino de Dios, el darle al otro. Por ejemplo, yo hablaba con mi mamá y le decía, no te preocupa, igual a mi papá, no sienten feo de que tú le das todo a un hijo para que él, pues sí, salgas sobresalga. Y me dijo, pues que así es. Dice, no te puedo explicar, pero así es. Y tal vez yo no lo entienda como hijo, pero pues sí como que me cuesta, ¿no? Porque es como de, oye, te estás matando, o sea, te estás entregando. Es el amor, hijo. Es que ahí entra la palabra, es que cuando hablamos estrictamente, porque tenemos, la verdad, todos conceptos muy cortos a veces de las cosas, pero el amor, como lo dice, el amor no estás viendo por ti, estás viendo por, hablando de esposo, iglesia, lo que sea, estás viendo por el otro o por los otros. El amor no busca lo suyo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué trabajamos por Cristo? Pues por amor. Por amor a Él. Porque creemos que va a venir y va a reinar. ¿Sí? Es por eso que lo hacemos. Pero ahora, este amor no es un amor terrenal. Es el amor de Dios en nosotros. Por eso es, bueno, es que entra lo mismo. Por eso es que tenemos que hacer lo primero para entonces poder tener la unidad personal, una vida espiritual en la cual la negación, el negarse a sí mismo, el dar a otros por no dar, por que no se me quede a mí, es espiritual, no es carnal. Y muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra. ¿Sí o no? Damos dádivas. ¿Sí? Ajá. Bueno, pero ahí también entran otras situaciones espirituales, de sabiduría, pero al final el punto es que si uno está conectado con Dios, uno se va a dar, y en ese dar también entra un balance y la sabiduría de Dios, que si uno está conectado a Dios, pues Dios te la va a dar, porque tampoco no es darse pues nada más porque sí. Sí, pues ya hablamos del primer fundamento, el primer paso. Si tú no tienes una vida espiritual, no vas a poderte dar, porque el amor de Dios que marca ahí en Primera de Corintios dice, el amor no busca lo suyo, pero es el amor de Dios operando en nosotros. Entonces yo necesito tener relación con Dios, impregnarme del amor de Dios, para que verdaderamente cuando algo me corresponda, yo lo dé. ¿Sí? Yo lo Pues sí. sé o también lo quito. Sí, también, en algunas ocasiones tiene que ser así. Ajá. O sea, pero el punto sí les quedó comprendido, mujeres. O sea, yo les recomendaría eso. Sean sabias. Sean sabias. Y si ustedes son sabias, seguramente Dios las va a recompensar con un buen marido. ¿Sí? Luego me dice mi mujer cuando me da algo que me gusta, digo, Dios te bendiga, que Dios te provea, que Dios te bendiga con un buen marido. No, pues ya tengo uno, por eso, que sea un buen marido. ¿Sí? Ajá. ¿Sí me entienden? Sí. Porque es una correlación. Están siendo uno. ¿Sí me entienden? Si a uno se lo carga pifas, al otro también, a menos que quieran divorcio. Pero se supone que aquí no existe el divorcio. Sí. A través de estos añísimos de experiencia, lo que he aprendido es que como esposa tengo que estar orando constantemente por mi marido, aunque esté dormido, pero orar por mi marido para que Dios lo cambie y lo santifique cada día más. Y si es verdad, cuando uno es esposa de alguien que ministra, tiene uno que dejar parte de su tiempo. Muchos privilegios que te corresponden por legalidad.
los vas a tener que abandonar. Sí. Sí. Si quieres negarte, si quieres ser discípulo de Cristo. Sí, dice que como Sí. cuál, ¿Como cuál qué? que como qué privilegio. ¿A quién le gusta salir a la calle el domingo en la tarde a ir a ministrar a alguien? O a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ¿no? Que vete al grupo. Bueno, sí, pero es ¿Sí? diferente. Llévatelos un día No en sentido común. No, pues, para ver que vean. acuérdense que es voluntario. Bueno, o sea, a lo mejor es emocionante eso, pero algo más extenso. ¿A quién le gusta darle lo que ni siquiera tiene o lo que a ti te corresponde entregárselo a otro? ¿O a Sí, quién nos sí. gusta perdonar o amar incluso cuando es injusta en la otra persona? ¿O a quién Sí. nos gusta el tolerar y el verdaderamente practicar el amor de Dios cuando a veces está afectando a tu propia vida, a tu integridad, sí. tus propios derechos, ¿no? Les voy a contar algo íntimo, personal. A mí me cuesta dar. Me cuesta dar, a mí me duele dar. Sí, así se los digo. Sí, pero lo hago porque estoy sujeto a Cristo. Sí, sujeto es, aunque no quieras, si yo te estoy ordenando esto, hazlo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces no hagamos algo romántico del ministerio y de la iglesia. No es. Sí, o sea, de que todo va a ser hermoso y tú vas a andar aquí y vamos a andar en hoteles 5 estrellas y vamos a tener un gran ministerio. No es cierto. La gente normal, bueno, la gente tiene esa idea. Sí, exactamente. Y muchos por eso buscan el ministerio, porque lo que buscan es la feria. Pero el verdadero ministerio no te da eso. Nada más lee el apóstol Pablo. Dice que pasó hambres, muchas tribulaciones, golpes. ¿Cuándo has visto que esto pase ahora en tiempo los apóstoles esto pasen? ¿Cuándo? Ya hasta algunos traen guaruras, avión privado. Carrazo, ¿Sí? daño. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Hay conceptos que son falsos, que no son los que marcan la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora no quiere decir que Dios esté peleado con la riqueza, pero tiene que ser lo que Dios te da a ti. ¿Sí? Con un propósito. Con un propósito, igual como les he dicho. Por eso es muy importante que la esposa esté alineado a la misma Sí, forma de hermanos. pensar, Porque esa, de Dios. volvemos al eslogan: familias fuertes hacen iglesias fuertes. Por eso, Familias disfuncionales van a desgraciar la iglesia. por eso no se logra en las propias fuerzas. Claro, que vimos antes de esto. O sea, hago este énfasis por recalcar eso. O sea, es que todo lo que estamos hablando en muchas cosas, tanto del hombre, la mujer o la iglesia, es lo ideal, lo perfecto, a lo que aspiramos. Pero cada día, por eso también está la santificación en cada uno, porque todos estamos aspirando a eso. Por eso les hablé primero de la unidad en tu propia persona. Si tú tienes unidad con Dios, tu espíritu y tu alma están tu alma está en el espíritu y tu espíritu no va a tener problemas, simplemente tus acciones van a ser naturales. Te vas a guiar como Dios te diga. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque todo eso es divino. ¿Sí? Es divino. Y muchas veces se marca que el amor así como algo dulce. Ve lo que dice 1 Corintios. Fíjate, nada más en estas... El amor es dulce, dice que es como la miel, ¿no? Ajá. Pero también el amor es justo. ¿Qué dice la Biblia? El amor todo lo que... Todo lo sufre. Ay, todo lo sufre. Entonces sufre el amor es sufrimiento. Soporta. El amor es sufrimiento. Pues si ahí lo dices que así es. Todo lo que... Todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Sí? Así es. Todo lo que... Todo lo cree. Todo lo cree y todo lo... Soporta. Hay otra parte que nos falta. El amor todo lo sufre, todo lo espera. ¿Por qué sufre? Porque espera un resultado. ¿Sí? Es como hacer ejercicio, ¿no? Uno al querer tener un cuerpo del sueño va a sufrir. ¿Qué dicen? Hay un eslogan, ¿no? Que dicen los fisiculturistas: si no duele, no progresas, no avanzas. ¿Sí? Es lo mismo aquí.
¿sí? Vas a tener que padecer si quieres caminar en el propósito de Dios. Si no, pues se la lleva uno campechana. Ahora, todo esto es un proceso. ¿Cuál es el primer proceso? Lo primero que vimos. Si no llevamos a cabo en una manera constante lo que vimos de estar en esa relación con Dios, en su palabra, pidiendo perdón, congregándonos, etcétera, etcétera, no va a suceder nada. ¿Sí? Y a lo mejor por la gracia de Dios nos utiliza, ¿sí? Pero no en la magnitud y en la intensidad que Dios quisiera hacer las cosas en nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a seguir viendo esto y vamos a ver también, les digo a los varones, pero sí quiero que les quede claro ese concepto. ¿Sí? Si alguien espera servir a Dios y no sufrir, mejor ni se meta. ¿Sí? Yo por eso no quería levantar esta reunión. Yo no quería, porque en la Pensil ya aprendí que las cosas no son tan sublimes y tan hermosas como uno piensa. ¿Sí? Sufres. Y sufres de muchas cosas. Sufres por menso y sufres por injustamente. Sufre uno porque la riega uno y sufre uno porque hay injusticia en ello. ¿Sí? Pero tú no sufres. ¿Sí? Ajá. Ya ves, te ven y te ignoran ya. ¿Sí? Después de que antes, hermanito, hermano, ya se les olvida. ¿Sí? Pero bueno, la gloria no es para uno, es para Dios. Pero tú te das cuenta que si quieres trabajar para Dios, vas a padecer. Así que es mejor tener esa perspectiva. ¿Sí? 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 Tener esa perspectiva de que vas a tener que padecer. Hay muchos incisos, como dice Isaac, en cuanto a la mujer, en cuanto al hombre. Pero lo básico es eso. Si tú te sujetas a Dios, mujer, Dios te va a respaldar y te va a recompensar. Créelo. Amén. Créelo. Y no te digo créeme, te estoy diciendo cree lo que dice la Biblia. A su tiempo recibirás tu recompensa. A su tiempo verás como Dios abundantemente provee. A su tiempo vas a ver lo que Dios va a hacer. Si nos sujetamos a Dios. ¿Sí? ¿Ven? Ok. Ya nos fuimos muy largo. ¿Qué pasó? Las 4. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te ruego que tú estés obrando en mis hermanas, Señor, un espíritu de sumisión, un espíritu de sujeción, Señor. Padre, que tu palabra intervenga en sus corazones, Señor, y no haya rebelión hacia tu palabra, Señor. Haya por el contrario obediencia a tu palabra, Señor, para que puedan ser recompensadas y levantadas, Señor, y respaldadas de parte de ti, Señor, porque tú te manifiestas poderosamente en sus vidas, Señor. Haz tú la obra, Señor, en cada una de mis hermanas, igualmente nosotros como varones, Padre. Trata con nosotros, Señor, lo que tenga que ser venido sobre nuestra vida, sea vara, Señor, o sea con amor, Señor, con lazos de amor, pero obra en nosotros y no permita, Señor, que actuemos negligentemente. Delante de ti ponemos estas cosas y te pedimos que obres en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.